En una tarde de ocio en la década de 1890, el legendario inventor Nikola Tesla estaba holgazaneando en su laboratorio con su buen amigo Samuel Clemens, también conocido como el famoso escritor Mark Twain. Los dos tenían una larga relación, y Twain, quien estaba notoriamente fascinado con la ciencia y la tecnología, era un visitante habitual del laboratorio de Tesla. En este punto de su vida, Twain estaba, como describió Tesla, en la peor forma, sufriendo de una variedad de enfermedades angustiantes y peligrosas. Así, en esta tarde en particular, Tesla sugirió que Twain probara un nuevo invento en el que había estado trabajando, un oscilador mecánico que enviaba vibraciones a través del cuerpo a varias frecuencias. Twain estuvo de acuerdo y entró a la máquina de Tesla. Al final del proceso, Twain de repente saltó y se apresuró al baño con una terrible diarrea. A pesar de esto, Twain continuaría usando la máquina a diario durante casi 2 meses, al final de lo cual él había, en palabras de Tesla, recuperado su antiguo vigor y capacidad de disfrutar la vida en la mayor medida. Esto fue, de hecho, exactamente lo que Tesla estaba esperando, los mismos resultados que Tesla y sus asistentes habían logrado durante su experimentación con el invento. Como describió Tesla en sus registros, subí a la plataforma y las vibraciones que se le imparten por la máquina fueron transmitidas a mi cuerpo. La sensación experimentada fue tan extraña como agradable, y les pedí a mis asistentes que lo intentaran. Lo hicieron y quedaron desconcertados y complacidos como yo. Pero unos minutos después, algunos de nosotros, que nos habíamos quedado más tiempo en la plataforma, sentimos una necesidad imperiosa e indescriptible que tenía ser satisfecha con prontitud, y luego la estupenda verdad cayó sobre mí. Cuando comencé a practicar con mis asistentes de terapia mecánica, solíamos terminar nuestras comidas rápidamente y volver corriendo al laboratorio. Sufrimos de dispepsia y varios problemas de estómago, bilis, estreñimiento, flatulencia y otras alteraciones, todos resultados naturales de tan irregular hábito. Pero solo después de una semana de aplicación, durante el cual mejoré la técnica y mis asistentes aprendieron cómo tomar el tratamiento para su mejor ventaja, todas estas formas de enfermedad desaparecieron como por encanto, y durante casi 4 años, mientras la máquina estaba en uso, todos gozamos de excelente salud. Tesla describió este descubrimiento e invención como su mayor aporte al bienestar humano, una declaración audaz para un inventor en el nivel de Nikola Tesla. Durante el resto de su vida, usaría una máquina de oscilación para tratar a la gente con una amplia variedad de problemas de salud, desde el estreñimiento hasta enfermedades cardiovasculares, lesiones e infecciones, trastornos del sueño y desequilibrios hormonales. Pero, ¿qué era exactamente lo que había descubierto? Como dijo el propio Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Hace más de 2500 años, el legendario pensador griego Pitágoras, el padre profeso de las matemáticas y la geometría, así como la primera persona en usar el término filosofía, estaba caminando frente a una herrería, cuando escuchó los sonidos de martillos golpeando sobre el hierro que emanaban desde adentro. Él se detuvo, notando que los martillos estaban produciendo curiosas armonías. Intrigado, corrió adentro para investigar. Después de un examen, Pitágoras descubrió que esos martillos que estaban en armonía entre sí tenían una relación matemática simple, es decir, que sus masas eran proporciones o fracciones entre sí. Esto puso su mente a correr mientras comenzaba a experimentar, investigando y probando con líquidos en vasos, varios tubos y varias longitudes de instrumentos de cuerdas que había creado. Los resultados de estos experimentos llevaron a Pitágoras a una sorprendente conclusión: que la música no era solo una expresión de geometría sagrada, pero que era, de hecho, medicina. Empezó a usar los instrumentos que había creado para realizar lo que llamó ajustes del alma, enseñando que estos ajustes no solo dejarían el alma en armonía, sino que purificarían la mente y sanarían el cuerpo. Como señaló el filósofo sirio del siglo III, Iamblichus, Pitágoras ideó medicamentos musicales calculados para reprimir y curar enfermedades tanto de cuerpos como de almas.
En otras palabras, Pitágoras estaba usando medicina vibracional para tratar una amplia variedad de enfermedades y lesiones, tal como lo haría Tesla miles de años después. Dirigidos por Pitágoras, los antiguos griegos se volvieron competentes con medicina vibracional. Ellos tratarían a sus soldados punteando cuerdas de un instrumento parecido a un arco sobre las heridas, creando vibraciones que, según lo demostrado, permiten que el pus se drene más libremente y que las heridas cicatricen mucho más rápido. Además, utilizaron cámaras de curación para sueño de ensueño, donde espacios reverberantes dentro de los templos permitirían a los practicantes, en efecto, bañarse en sonido y vibración mientras dormían. Por supuesto, los griegos no fueron los únicos, ni siquiera los primeros en la cultura antigua en usar medicina vibracional. Es interesante notar que Pitágoras fue el primer griego educado en los secretos egipcios de ciencia, medicina, matemáticas y astronomía. Esto durante un periodo de más de 20 años que pasó en el país. Cabe destacar una parte fundamental de este secreto conocimiento egipcio, del cual Pitágoras debió seguramente haber estado expuesto. Era una creencia de que el sonido y la vibración tenían habilidades curativas. Considera que los egipcios usaban ciertos sonidos vocales resonantes en sus antiguos rituales. Estas vocales fueron consideradas tan sagradas que estaban prohibidas en el lenguaje cotidiano y no aparecieron en el lenguaje escrito de los jeroglíficos. Además, los egipcios usaban un instrumento llamado sistrum durante las ceremonias, un sonajero con discos de metal adheridos, los cuales han demostrado crear niveles excepcionalmente altos de ultrasonido. Hay algunos, como el arqueólogo egipcio Dr. Abdel Hakim Avian, quien creyó que las pirámides mismas fueron utilizadas para la curación del sonido. El Dr. Abdel sugiere que los grandes sarcófagos de granito que han sido encontrados dentro de varias pirámides no eran sarcófagos en absoluto, sino plataformas propicias para que la gente se acueste y absorba las vibraciones sonoras que resuenan a través de las cámaras. Como él explica, cada cámara dentro de la pirámide tiene un armónico específico que replica los armónicos de las cavidades del cuerpo humano. Luego se utilizaron técnicas de sanación con sonido para restaurar el cuerpo del paciente hacia los armónicos correctos. Al considerar si las pirámides de Egipto fueron utilizadas en sanación con sonido, cabe mencionar que en la isla de Malta se encontró un templo similar, mucho más antiguo a principios de 1900. Un complejo subterráneo neolítico que mostraba un comportamiento de sonido excepcional. El arqueólogo Fernando Coimbra describió cómo, cuando estaba dentro del complejo, sintió el sonido cruzar su cuerpo a gran velocidad, dejando una sensación de relajación. Cuando se repitió, la sensación volvió, y también tenía la ilusión de que el sonido se reflejaba desde su cuerpo a las antiguas pinturas de ocre rojo en las paredes. ¿Podría ser este el mismo efecto que Abdel está describiendo en las pirámides de Egipto? Crucialmente, Coimbra y su equipo señalaron que todas las salas subterráneas resonaron a la misma frecuencia, exactamente a 111 Hz. Esto es significativo, no solo porque 111 Hz ha sido llamada la frecuencia sagrada, sino porque cuando Pitágoras creó una escala musical durante los experimentos que siguieron a su experiencia con los martillos del herrero, empezó con una nota A, que resonó en 111 Hz. Sin embargo, la medicina vibracional se remonta más atrás y se extiende por las culturas de la humanidad. No es solo en las arenas del Medio Oriente o del Mediterráneo. Hace 40.000 años, en Australia, el instrumento de viento más antiguo del mundo, el yidaki, ahora conocido como el didgeridoo, se utilizó para curar huesos rotos, desgarros musculares y enfermedades. Powwows nativos americanos, con tambores, cánticos y cantos, se han utilizado para tratar enfermedades mentales y físicas durante miles de años. Los monjes budistas del Tíbet han incorporado durante mucho tiempo las vibraciones de cuencos y gongs en sus ceremonias y meditaciones. La lista podría continuar, pero el punto parece claro. Las culturas antiguas parecen poseer conocimiento sobre los poderes curativos de sonido y vibración, un conocimiento redescubierto por Tesla a finales del siglo XX. Pero,
¿Son estos secretos del sonido solo fantasía, las divagaciones irrelevantes de generaciones pasadas, o algo más? Quizás no sea un mito, sino ciencia. A principios de los años 1900, apareció un artículo curioso en la revista The World Today, detallando las supuestas aventuras de un Nikola Tesla en un día en la ciudad de Nueva York, que decía: se guardó el pequeño vibrador en el bolsillo del abrigo y salió a cazar un edificio de acero a medio construir. Abajo en el distrito de Wall Street encontró uno, 10 pisos de estructura de acero sin un ladrillo ni una piedra alrededor. Él apretó el vibrador a una de las vigas y se enfocó en el ajuste hasta que lo consiguió. En las propias palabras de Tesla, finalmente la estructura comenzó a crujir y a doblarse, y los trabajadores del acero vinieron al suelo presos del pánico, creyendo que había habido un terremoto. Se difundieron rumores de que el edificio estaba a punto de derrumbarse y se llamó a la policía. Antes de que pasara algo serio, me quité el vibrador, me lo metí en el bolsillo y me fui. Pero si hubiera seguido por 10 minutos más, podría haber dejado ese edificio en el suelo de la calle. Y, con el mismo vibrador, podría haber dejado caer el puente de Brooklyn en el East River en menos de una hora. Lo que Tesla entendió, lo que sirvió de telón de fondo no solo a esta historia, sino para la creación de su oscilador y los experimentos con la medicina vibracional, fue simplemente que todo está compuesto por átomos en un estado constante de movimiento. Dependiendo de la velocidad de este movimiento, las cosas aparecerán como un sólido, un líquido o un gas. Es decir, incluso algo tan presumiblemente sólido como un edificio es en realidad más espacio entre átomos que cualquier otra cosa. Lo que Tesla le hizo al edificio fue lo que él y las culturas antiguas creyeron podría hacerse en el cuerpo humano, es decir, usó la vibración para reorganizar su propia estructura. En palabras de la aclamada doctora y quiropráctica June Leslie Wider, la medicina vibracional funciona a un nivel celular profundo, donde las propiedades moleculares son cambiadas por vibraciones. La teoría de cuerdas explica que todo en el universo está vibrando constantemente, cada uno con su propia frecuencia única. Al igual que los electrones vibran mientras giran alrededor del núcleo de un átomo, también los planetas vibran mientras rodean soles. Como dijo Einstein, todo en la vida es una vibración. En consecuencia, los seres humanos tienen una frecuencia óptima, es decir, un estado en el que cada una de las células del cuerpo humano están vibrando como fueron diseñadas. A principios de la década de 1990, el físico cuántico Bruce Tainio realizó experimentos que demostraron que un cuerpo humano sano resuena entre 62 y 70 hercios. Además, descubrió que cuando esa frecuencia cae por debajo de 58 hercios, el sistema inmunológico se ve comprometido y comienza la enfermedad. En otras palabras, la salud de una persona se ve afectada directamente por la frecuencia en la que vibra su cuerpo. La frecuencia óptima puede ser bajada por estímulos químicos, físicos, mentales o emocionales. Por ejemplo, Tainio descubrió que los virus tienen frecuencias propias, frecuencias muy bajas. Aproximadamente al mismo tiempo, un osteópata llamado Dr. Peter Guy Manners también estaba estudiando la relación entre el sonido, la vibración y la curación. Él concluyó: un órgano sano tendrá sus moléculas trabajando juntas en una relación armoniosa entre sí, y será del mismo patrón. Si diferentes patrones de sonido entran en el órgano, la relación armoniosa podría alterarse. Pueden establecer su patrón discordante en el órgano, tejido óseo, etc. Y esto es lo que llamamos enfermedad. La medicina vibracional es un intento de utilizar vibraciones para devolver la frecuencia del cuerpo a un lugar óptimo, para reconstruir la relación armoniosa de moléculas trabajando juntas. Esto es lo que Pitágoras describió como traer orden al caos y la discordia a través de sus ajustes del alma, el concepto que llevó a Tesla a suponer: si pudieras eliminar ciertas frecuencias externas que interfieren en nuestros cuerpos, tendríamos mayor resistencia a las enfermedades. Aquí se debe preguntar:
Si la medicina vibracional está, de hecho, basada en la biología fundamental y los principios de la física cuántica sobre los que el universo está construido, entonces, ¿qué podría ser posible? ¿Qué poderes podría tener la medicina vibracional? En 1981, un biólogo llamado Hélène Grimal se unió con un compositor llamado Fabien Maman para emprender un estudio pionero sobre los efectos de las ondas sonoras en las células vivas, más específicamente células cancerosas. Durante 18 meses trabajaron, usando gongs, xilófonos, instrumentos de cuerda y la voz humana cantando, registrando lo que le pasaba a las células cuando lo hacían. Sorprendentemente, descubrieron que usar una escala iónica de 9 notas provocó que las células cancerosas perdieran integridad estructural y explotaran en minutos. Piensa en una copa de vino que se rompe cuando un cantante de ópera toca la nota alta. Como lo describió Maman, las células cancerosas no pueden mantener su estructura cuando frecuencias de ondas de sonido específicas atacan la membrana citoplasmática y la nuclear. Cuando aumenta la frecuencia vibracional, las células no pueden adaptarse o estabilizarse y mueren desintegrándose y explotando. Preguntándose sobre las implicaciones de un descubrimiento tan impactante, la pareja empezó a trabajar con 2 mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer de mama. Ambas mujeres fueron instruidas a cantar la escala durante 3,5 horas al día durante un mes. Al final de este periodo, el tumor de una mujer se había vuelto indetectable, mientras que los otros simplemente se habían secado. Desde entonces se han realizado más estudios sobre los efectos de la vibración en las células cancerosas, incluyendo uno a principios del 2020, el cual sugirió que el ultrasonido puede destruir las células cancerosas mientras deja otras células intactas. Este tipo de resultados hace que los científicos piensen en grande, como Anthony Holland, un científico musical, dijo recientemente durante una charla TEDx: "Ahora creo que las futuras salas de tratamiento del cáncer para niños serán un lugar agradable donde los niños se reúnan y hagan nuevos amigos. Probablemente ni siquiera sabrán que están enfermos. Ellos harán dibujos, colorearán en sus libros, jugarán con sus juguetes, todo el tiempo inconscientes que encima de ellos hermosas luces de plasma azules están emanando campos eléctricos pulsantes de curación, destrozando su cáncer sin dolor ni tóxicos, una célula a la vez". Curar el cáncer se ha convertido en algo de un eufemismo cultural en los tiempos modernos. Este producto puede hacer todo menos curar el cáncer. Un anunciante podría decir, mientras que un padre orgulloso puede proclamar: "Mi hijo va a crecer y curará el cáncer". Es posible que, yendo más allá del eufemismo, la medicina vibracional podría realmente ser capaz de hacer esto. Increíblemente, sus efectos sobre las células cancerosas son solo el comienzo de los poderes de la medicina vibracional que la ciencia está registrando ahora. Los estudios han demostrado que la práctica del sonido, es decir, exposición a la medicina vibracional, reduce directamente la ansiedad y la depresión. Según un estudio, 62 mujeres y hombres con una edad promedio de 50 años informaron significativamente menos tensión, ira, fatiga y estado de ánimo menos deprimido después de las sesiones de sonido. Un estudio en el Journal of Athletic Training describió cómo la terapia de la vibración puede ayudar con el dolor muscular después del ejercicio, mientras que otros estudios han demostrado que la medicina vibracional ayuda con la artritis, el dolor menstrual, el dolor postoperatorio y el dolor crónico. Se ha utilizado terapia vibracional por el programa espacial ruso desde la década de 1960 y es utilizado por la NASA actualmente para aumentar la densidad ósea de los astronautas, algo que ahora se está aplicando a pacientes con osteoporosis y lesiones de la médula espinal. En otra parte, un estudio publicado en el Journal of Diabetes Science and Technology mostró que la terapia de vibración mejora el flujo sanguíneo y ayuda con las complicaciones neurovasculares de la diabetes. Pero va aún más lejos. Un estudio reciente en Neurorehabilitation Journal sugirió que la terapia de la vibración puede disminuir los temblores musculares y la rigidez en las personas con enfermedad de Parkinson. Mientras que un estudio de 2014
publicado en el Egyptian Journal of Medical and Human Genetics, encontró que la terapia de vibración puede ayudar a los niños con parálisis cerebral a aumentar la fuerza muscular y disminuir la espasticidad. Además, la investigación ha demostrado que la terapia vibracional puede ayudar a los pacientes con Alzheimer con el pensamiento y la memoria. Da un paso atrás. Lo que se describe aquí es una especie de medicamento milagroso, un tratamiento para todo, desde el dolor y las lesiones hasta la salud mental, enfermedades graves, incluso aquellas como el cáncer y el Alzheimer, hasta ahora consideradas incurables por la medicina convencional. Medicina vibracional, sus secretos basados en los principios fundacionales de biología y física cuántica, conocidos por los antiguos y redescubiertos por Tesla, seguramente debe tener el poder de cambiar la forma en que se practica la medicina y la forma en que se aborda la salud humana. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.